Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Señores, aquí estamos para tratar de concitar la atención de cada uno de ustedes desde sus hogares o lugar de destino donde se encuentren. Pretendemos que los temas que tratemos sean de su interés y que puedan ser compartidos por ustedes y pues esa es la intención de nosotros. Señores, ya finalmente se le dio cristiana sepultura después de rendirle todos los honores reglamentarios al héroe nacional, mayor general Antonio Inver Barrera, quien murió en el pasado 31 del mes de mayo, un día después de cumplirse 55 años de la acción ajusticiadora del dictador Trujillo, que gobernó férreamente sin permitir ninguna señal de libertad ni individual ni colectiva en la República Dominicana. El general Inver Barrera, que había sido declarado héroe nacional vitalicio, pues también en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, ya en su regreso después de los inolvidables de terror, persecución política, desaparición y ciertos niveles de intolerancia, una mezcla de democracia con intolerancia de los primeros 12 años que le tocó gobernar al doctor Joaquín Balaguer del 1966 a 1978, cuando fue desplazado por el famoso Acuerdo de Santiago que llevó en representación del PRD y una alianza al fallecido presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Y entonces ahí se paró el reinado de los 12 años de Joaquín Balaguer, porque el pueblo estaba cansado de intolerancia, de persecución política, de desaparición, de olas represivas y de lucha interna en los estamentos militares de la época, porque también esa fue una época en la que había un pugilatro entre los jefes militares del momento. Un grupo, un sector lo encabezaba el general Enrique Pérez y Pérez y otro, el general Ney Rafael Nivar Seijas. Entonces había esa disputa y todo ese problema, pues también acompañado de los niveles de intolerancia, todavía muchos remanentes en términos de comportamiento del trujillismo, pues prevalecieron en esos 12 años. Entonces, pues Inver Barrera murió justamente un día después de haberse cumplido esos 55 años del ajusticiamiento a Trujillo, que abrió una etapa nueva en la vida de la República Dominicana en términos político, social y económico, porque Trujillo concentró todo el poder y las empresas que manejaba eran empresas de patrimonio personal, pero concebidas justamente con el patrimonio del pueblo dominicano. Entonces esas empresas pasaron a ser propiedad del Estado Dominicano, todas las empresas que eran propiedad de Trujillo, y pasaron a ser propiedad del Estado Dominicano, como es el caso del desaparecido Grupo Corde y una serie de instituciones más. Pero bueno, lo que vamos a hablar no es de eso, sino ya fueron sepultados sus restos, 3 días de duelo, que me parece que terminan este viernes, esos 3 días de duelo, y aprovecho porque se observa un grupo de militares sosteniendo el lienzo tricolor, la bandera dominicana, el símbolo de nuestra nacionalidad,
la bandera nacional, y se ha creado un ambiente de un poco de alguna confusión que ya ha estado siendo aclarado. La bandera está a media asta en los recintos, pero hay lugares que no son recintos institucionales, sino que son monumentos históricos, como es el caso de la Plaza de la Bandera, en la avenida 27 de Febrero. Entonces, ahí se aparece a media asta una mayoría de banderas, hay otras que no. En el caso de la Puerta del Conde, hay algunos monumentos que no es de rigor cuando hay duelo nacional colocar a media asta la bandera, y entonces por eso se ha hecho la aclaración desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas, para que algunos no piensen que en algunos lugares se cumple y en otros no. Entonces esa aclaración ha sido hecha en su momento. Aprovechamos justamente para señalar un hecho, una acción terrorista que se produjo en las primeras horas de la mañana de este jueves. Y digo una acción terrorista y criminal, pero además, gracias a Dios que no hubo desgracia, y nos referimos a el caso de una bomba de fabricación casera, pero ya se han estado lanzando en diferentes lugares bombas de fabricación casera, fundamentalmente en la provincia María Trinidad Sánchez, en el Factor de Nagua, que es un municipio de la provincia, y lo peor del caso es el lanzamiento de una bomba de fabricación casera en una estancia infantil que está ubicada en San José de Villa. Y esto es una acción verdaderamente criminal, gracias a Dios, repleta de niños, cientos de niños que se encontraban en el lugar. No hubo ningún tipo de desgracias personales porque fue lanzada desde una distancia, y cuando impactó en la pared de esa estancia infantil, ya los efectos fueron un tanto mínimos. Pero imagínense ustedes que los terroristas y criminales que lanzaron esa bomba y los terroristas y criminales que han planificado todas estas acciones alrededor y en el entorno me refiero de próximo a la fecha de la celebración de las elecciones, todas estas acciones terroristas forman parte justamente, y eso llamado a paro, y esa protesta terrorista, la muerte del empresario de Zona Franca en Esperanza hace 2 días, esta acción terrorista, el lanzamiento de varias bombas, y para confundir, es bueno que se sepa, para confundir, han lanzado artefactos para que no hagan ningún tipo de daño en proximidades a casa de gente del PRM y de gente del Partido Reformista que iba aliado al PRM, porque es una forma de querer confundir. Estemos claros, esas acciones cuando lanzan de que a uno del PRM en Nagua, pero lo lanzan en un lugar donde no creen ningún problema, es como una forma de querer confundir a los organismos de seguridad y a la opinión pública. Todas estas acciones están planificadas justamente por quienes han estado cuestionando el proceso electoral, lo que han querido, lo que han elaborado un plan B, porque tenían un plan B que no se le dio, porque ese plan B, y nosotros en el momento en que estamos saliendo al aire, está también saliendo al aire. Nos hubiese gustado que hubiese sido 1 hora antes, la alocución del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, donde de seguro está dando todos los
pormenores y espero que el presidente de la Junta Central Electoral esté también revelando los planes macabros que se urdieron en el momento del proceso electoral, antes del proceso y todo lo que se ha tratado de llevar a cabo después del proceso. Después de una votación cívica reconocida y observada por delegados y representantes de organismos internacionales y que, como no satisfizo el proceso electoral, se correspondió con el pronóstico de una serie de encuestadoras internacionales y también algunas que operan en el plano nacional. Y al elaborarse ese plan que fue desactivado, fundamentalmente el plan estuvo concebido primero desconocer las elecciones, alegando que el voto electrónico se preparó para montar un fraude. Ese era el plan. Como Roberto Rosario y el Pleno de la Junta mayoritariamente decidió aceptar el conteo, tanto en el plano manual como en el plano digital, entonces ahí le tumbaron el plan. Y al tumbarle ese plan, entonces elaboraron una versión C del plan B. Y esa versión C era desacreditar al presidente de la Junta y con él llevarse de plano el Pleno. Al no lograr desacreditar al presidente de la Junta, entonces esa modalidad del plan C, esa modalidad C del plan B, estaba y ha estado dirigida a mantener cuestionamientos, a huelga de hambre, a quema de goma, a paralizaciones, pero paralizaciones con corte terrorista, porque la muerte del empresario de Zona Franca de Esperanza, esa es una acción de corte terrorista en una combinación de huelga. Ya se ha estado también planificando huelga en otros lugares. En Nagua convocaron para este jueves una paralización, incluso ahora se ha creado un famoso instrumento de que ciudadano contra el fraude, que no se ha conocido, ¿no? Pero son la misma gente vestida con otro traje. Entonces, señores, este ambiente de cuestionamiento improbable y de una serie de acciones llevadas a cabo para deslucir la elegancia y la demostración de civismo mostrada por el pueblo dominicano cuando fue masivamente a votar y votó como lo entendió a favor de la repostulación de la reelección del presidente Danilo Medina y de su Partido de la Liberación Dominicana y aliado. Por eso el récord de la votación de Danilo Medina ha debido, en función de esos opositores que planificaron la versión C del plan B desactivado cuando se permitió el conteo manual, porque pensaban que iba a haber una oposición tajante de la Junta, y al flexibilizarle para desactivar ese plan B, entonces elaboraron la versión C de ese plan B. Me están pidiendo la pausa, voy a la pausa ahora porque quiero concluir con esta parte. Entonces, esa es la realidad. Y no hay que ser ni PLDista, ni danilista, ni PRDista aliado del PLD. No hay que ser de ningún partido de los aliados del PLD, ni hay que ser un periodista pagado, como mucha gente entiende que cuando uno defiende una posición es porque está pagado. Yo quisiera estar pagado por el gobierno del PLD y de Danilo Medina. Ojalá alguien me pague para que yo exprese
las cosas con las que estoy de acuerdo. Pero como no me pagan, ni siquiera publicidad me dan, yo soy un hombre coherente con lo que creo y con lo que concibo. Y trato de defender lo justo. Y como yo creo que colocarse del lado de lo que están ahora llevando a cabo acciones, entre comillas, de protesta, pero con ribete de acción, con acciones terroristas, porque ese lanzamiento de una bomba de fabricación casera contra una estancia infantil en Nagua no es más que una acción criminal. Y los que organizan ese tipo de protestas y de acciones, cuyos planificadores están en evidencia por sendas grabaciones que ya están en manos de muchos de nosotros, medios de comunicación y de instancias también de seguridad del Estado. Porque si me llega a mí una grabación, imagínense ustedes si el DNI no la va a tener. Si le llega a cualquier medio, si le llega al Sol de la Mañana una grabación, no la van a tener los estamentos del Estado. Óyeme, que están mejor informados que todos nosotros. Entonces, esa es la realidad. Entonces, mucha gente ya tenemos esas grabaciones y hay grabaciones que uno no la va a poner para evitarse problemas en el orden legal, porque después hacen escándalo en el orden legal y como hay tanto mecanismo de subterfugio para negar, ese no soy yo, esa no es mi voz, ese no fui yo que hablé, eso no lo planifiqué yo, esa es otra voz que se parece. Entonces, para evitarse ese problema, están ahí. Pero ellos saben, los planificadores de una serie de acciones, para empañar, porque hay varios objetivos con todos estos planes. El primer objetivo es desnaturalizar el triunfo arrollador del PLD y aliado con Danilo Medina. Un 62%, casi 62% prácticamente, unos puntitos faltaron, de resultado de la votación. Una votación récord, nadie la había superado, ni siquiera el profesor Juan Bosch, el 20 de septiembre de 1962, cuando resultó electo por el pueblo dominicano después de la caída de la dictadura. Entonces, eso es desnaturalizar ese triunfo arrollador. El otro elemento es tratar de demostrarle a los seguidores, porque como vendieron la idea a mucha gente ilusa por ahí, que repite a veces expresiones como papagayo, entonces necesitaban justificar a esos seguidores ilusos de que ellos tenían las elecciones ganadas, para que de esa manera ellos justificar sus acciones y además demostrar que ellos trabajaron para ganar en las urnas, pero lamentablemente no trabajaron para ganar en la población para que se identificara con ellos y con sus candidaturas. Entonces, todo esto que está ocurriendo precisamente forma parte de esos planes. Nosotros hemos venido reiterando desde el 16 de mayo, desde el lunes 16, reiterando a través de esta tribuna, registro informativo, que es la que tenemos para expresar nuestros criterios y nuestra visión de los hechos, y entonces hemos reiterado y ahora hacemos un llamado vehemente. El Estado dominicano no puede permitir que le sigan desafiando. Yo sé que el presidente Danilo Medina es, más que demócrata, extremadamente prudente. Pero la prudencia también debe tener un límite. Señor presidente, no permita que nadie desafíe su autoridad como jefe de Estado. Los estamentos del Estado no pueden permitir que nadie, absolutamente nadie, convierta en un desafío la seguridad ciudadana, en un desafío los estamentos del Estado, porque
si permitimos este relajito, hoy lanzan una bomba contra una estancia infantil y gracias a Dios no pasó nada, pero el terror se adueñó de todos esos cientos de niños que se encontraban ahí y comenzaron de una vez a llamar de manera desesperada a los padres. Muchos de esos padres en sus trabajos, en sus actividades cotidianas, porque entienden que mientras se van a sus trabajos, dejan a sus niños en un ambiente de seguridad protegido por el Estado a través de esas estancias infantiles donde sus niños están cuidados, protegidos, con un cuerpo docente para enseñarlo, pero un cuerpo también de enfermeras y de personas entrenadas para cualquier eventualidad. Resulta que el terror psicológico y la desesperación se adueñó de ese ambiente en esa estancia infantil en San José de Villa del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Entonces, de la misma manera que han querido escandalizar para desnaturalizar y empañar la elegancia del proceso electoral pasado, yo espero que también se difundan estas acciones terroristas que forman parte de esos planes de cuestionamiento, aunque inmediatamente partidos de lo que accionan en ese quehacer de cuestionamiento sin posibilidades de probabilidad o de probar, entonces salen inmediatamente desligándose de esas acciones. Entonces, ¿qué pasa con el Falpo? El Falpo es ahora el estandarte, pero detrás del Falpo, ¿quiénes están? Entonces, este que está aquí ha sido víctima de muchos encarcelamientos, de atropello de la represión reaccionaria, de cárceles, porque me pasé 2 años en el penal de La Victoria, en la época en que muchos de los que hoy salen a la calle, de que a protestar, porque están en un ambiente democrático y nadie le va a dar un tiro, ni de los guardias ni nada, porque el gobierno no lo va a utilizar. Si sale un tiro de un guardia o de un policía, es de una actitud o acción individual. Pero en la época en que había represión política en este país, que no se permitía que estas cosas uno las hablara, porque mataron a Orlando Martínez, desaparecieron a Luis Reyes Acosta y desaparecieron a una gran cantidad de periodistas, a Plinio Díaz, que vivía en Villas Agrícolas, y mataron a Guido Gil en La Romana, y mataron a Marcelino Vega en Villa Agrícola trabajando, y así una gran cantidad de gente, y desaparecieron a otro y mataron a Otto Morales. En esa época, muchos de esos que ustedes lo ven ahora, de que con protesta, no salían y probablemente no saben lo que ocurrió. Como hay un ambiente de democracia en la República Dominicana y como tenemos unas autoridades que respetan y que toleran hasta que los insulten por los medios de comunicación y no mandan a buscar a nadie preso, ni mandan a matar a nadie, de eso se quiere abusar. Entonces, ojo pelado con esos ambientes, porque los que no me conocen podrán decir, ah, no, este está pagado. No, yo estoy identificado con la libertad, con el respeto a la autoridad, con el respeto a la dignidad humana y con el respeto a la voluntad popular. Entonces, y tengo calidad moral y autoridad para decir todo lo que ahora es expresado. Entonces, señores, no se puede permitir ese jueguito porque te tiran una bomba a una estancia, te matan a un empresario de Zona Franca en el municipio de Esperanza, te hacen cualquier cosa y cuando viene a ver el caos, que es lo que quieren algunos sectores, que se genere el caos y la inestabilidad para atribuirle ese ambiente de caos e inestabilidad al proceso electoral que ya pasó y que ya el pueblo se expresó y habló. Entonces, yo lanzo esta advertencia porque es el único mecanismo que
Dios me ha permitido y las circunstancias para poder expresarme. Como no tengo otro, entonces a través de registro informativo lo hago. Pero ojo pelado, que se están urdiendo planes. Y para concluir, por ahí aparece quién fue alguien que en una de esas famosas jornadas y cadena humana llevaron a la proximidad de la Junta Central Electoral un vehículo donde habían alrededor de 8 armas largas y otras tantas cortas. Y como se enteró el presidente de la Junta Central de lo que estaba ocurriendo, precisamente, inmediatamente, alguien de ahí de la Junta, alguien de lo que integra el pleno de la Junta, hizo una llamada a Juan Ubiere, que estaba ahí, para que inmediatamente desapareciera en el vehículo. Y eso lo denunció Julio Martínez Pozo, y nosotros también tenemos los datos, lo dijo El Sol de la Mañana, y me hago eco de eso, porque tenemos también los datos, y lo tiene el presidente de la Junta Central Electoral, porque ordenó inmediatamente que la Junta, la Policía Nacional Electoral fuera inmediatamente a incautar esas armas. Como hubo alguien de ahí mismo de la Junta, los retiró. Entonces hoy sale también un magistrado de la Junta pidiendo que se den explicaciones, cuando es el pleno el que debe hablar. Entonces para una cosa es el pleno, para otra cosa actúa el magistrado, mi querido amigo Eddie Olivares, de manera individual. Pero esperemos a ver qué pasa. Me extendí, me voy a la pausa, pero quería concluir y expresar estas cosas, que la digo con el corazón, pero con mucha preocupación, porque aquí hay gente tratando de crear una situación difícil, mucho más difícil de lo que podamos imaginarnos en el ambiente nacional después del proceso electoral recién finalizado. Adelante, señor director. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas, cuidémonos nosotras y a nuestros hijos, porque la salud somos todos. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos
para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Bien, señores, continuamos con registro informativo en esta entrega, en este ambiente lluvioso. Queremos aprovechar para señalar que inició este 1 de junio la temporada ciclónica. Será una temporada muy activa de acuerdo a los pronósticos de los organismos correspondientes. El general Juan Antonio Méndez, director del COE, de Comité de Operaciones de Emergencias, ha anunciado una serie de medidas de prevención frente a este ambiente de temporada ciclónica, pero particularmente el ambiente de lluvia que está predominando desde hace unos días en todo el territorio nacional. Y dentro de las medidas hay una serie de provincias en amarillo y en verde, porque están precisamente etiquetadas como provincias proclive a incremento de las lluvias y al mismo tiempo a que se puedan producir deslizamiento de tierra, inundaciones de ríos, arroyos y cañadas. Entonces, nosotros lo que queremos es sumarnos al llamado que hacen los organismos de socorro a través del COE, con la finalidad de que evitemos desgracia, de que garanticemos que vamos a ser disciplinados frente a los llamados de los organismos de socorro, la defensa civil, los bomberos, la policía, los ayuntamientos, el COE en sentido general, la Oficina de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, que siempre ha estado muy activa y con pronóstico objetivo de la realidad, describiendo la situación. Ha dicho que se mantienen las lluvias, que continuarán las lluvias en el territorio nacional y que tenemos la presencia de fenómenos atmosféricos que son los causantes justamente de esta situación que está predominando. Mucha gente no oye los llamados y entonces hay problemas, y no quisiéramos que por desoír llamados de los organismos de socorro tengamos que comentar, tengamos que percibir hechos luego lamentables. Como hechos lamentables, señores, han sido 2 muertes que han ocurrido en menos de 48 horas, han ocurrido 2 muertes por ahogamiento. Un conductor, su vehículo cayó en un río, en el río Ámina, en la provincia de Valverde, murió ahogado. Y ya en la mañana de este jueves también ocurre en la avenida George Washington, en el Malecón, según las informaciones, un taxista que trató de hacer un giro violento. Señores, hay que ponerle control a los taxistas. Los taxistas, en su gran mayoría, con honrosas excepciones, a veces, cuando lo llaman para un servicio, como que se desesperan. Y háganlo con naturalidad, porque a veces las desgracias son peores que usted ir a dar un servicio. Mejor deje de dar un servicio y no deje de existir, o que provoque la muerte de otra gente. Pues las informaciones que hay, y se investiga a través de la AME, pues el conductor de una jipeta murió ahogado en las aguas del Mar Caribe en las primeras horas de la mañana de este jueves, precisamente porque su vehículo se precipitó al mar y eran 4 los ocupantes,
pero el conductor fue el único que murió, los otros lograron ser rescatados. La actuación rápida del 911 y del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, pues posibilitaron el rescate con vida de los otros 3 ocupantes que acompañaban a la víctima, que hasta donde tenemos información era de apellido Polanco. Entonces, esas situaciones hay que evitarlas. A veces también el exceso de velocidad en lugares donde no es permitido ir a alta velocidad, pues crea este tipo de inconvenientes. Vamos a evitar hechos lamentables en el país y vamos a tratar de que los que nos desplazamos en vehículo lo hagamos con la debida prudencia. Los conductores de vehículos de transporte público, los taxistas, los motoristas, que son también una amenaza pública permanentemente, el 99.9% de los que se desplazan en motocicleta, oye, me lo hacen de una manera tan temeraria que a veces a mí me da pena, me da terror y rabia. Es una combinación de factores, me da rabia, me da terror, me da pena cuando yo veo cómo se arriesgan en alguna motocicleta y provocan situaciones difíciles. Entonces, los guagüeros, desde la onza antes tenían principio, los choferes de guagua de la onza, ya no hay principio de respeto a nada, andan como si fueran motoristas en guagua. Los camioneros en las autopistas, también los choferes de patana, en su gran mayoría, que la minoría la dejo como excepción, pero en su gran mayoría, porque hay muchos respetuosos. Yo he visto camioneros, pero es la excepción, respetuosos. Guagüeros también, la excepción. La guagua de todos los sindicatos y federaciones, oye, andan por ahí aterrorizando en la calle. Los concheros por igual, los taxistas ni hablar. Entonces, señores, y una gran cantidad también de conductores de vehículos privados, de hombres jóvenes, viejos y de toda manera. En estos días un taxista me chocó, óyeme, repentinamente, digo yo, pero Dios mío, y cuando veo un hombre viejo es el que va manejando, digo, señores, digo, pero usted eres un hombre viejo, ¿cómo te pone a manejar de esa manera? Entonces, bueno, y así sucesivamente, porque el problema no está en la edad, no está en que sea joven, sea viejo, que sea hombre o sea mujer, es un problema de conciencia, es un problema de concepto ciudadano, de respeto al desplazamiento, y como aquí hay una situación que no hay régimen de consecuencia, aquí nadie mide, o la mayoría de la gente que cruza en rojo los semáforos, que anda haciendo lo que le da la gana en la calle, en los vehículos en los que se desplazan, como no miden ningún tipo de consecuencia, no tienen temor a nada, a que lo vayan a sancionar, y por eso hacen lo que le da la gana. Entonces, ojalá podamos cambiar esa lamentable conducta que es prácticamente generalizada en el país, y la cambiamos por un régimen de sanciones y por mecanismos de respeto. Y ustedes verán cómo a nadie se le va a ocurrir meterse en el carril de la izquierda en una vía de 4 carriles para doblar en una esquina, en el carril de la derecha en una vía de 4 carriles para entonces doblar a la izquierda, y se le atraviesan a todo el que está haciendo turno o esperando la oportunidad para doblar. Entonces todas esas cosas están ocurriendo, y yo quisiera ver cómo en nuestro país la cambiamos, porque a la hora que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sepamos y estemos conscientes de cuál es nuestro deber, pero también sepamos cuáles son nuestros derechos, en esa misma medida la sociedad dominicana irá avanzando. El pueblo dominicano podrá ser ejemplo a imitar en términos de conducta, de comportamiento. Pero mientras tengamos gente que le lancen una bomba de fabricación casera a una estancia infantil repleta de niños, mientras tengamos gente que le disparen a mansalva a un empresario que esté esperando abrir su empresa para entrar por el hecho de que haya una convocatoria a huelga o porque
un grupo de ex candidatos estén descontentos con un proceso electoral porque no trabajaron para que el pueblo votara por ellos. Y mientras ocurran ese tipo de cosas, que les rompan un carro a una persona que vaya cruzando por una vía porque entiendan que ese carro o el conductor de ese carro, el propietario, es su enemigo, es el que le impide a usted lograr los objetivos que se propone. Mientras hayan cerebros que piensen y actúen de esa manera, la República Dominicana no podrá avanzar. Entonces, yo pienso que hay que trabajar precisamente para que modifiquemos, para que cambiemos este patrón de conducta que está rigiendo el comportamiento de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas en la República Dominicana. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, porque somos humanos, como decía Terencio, nada humano me es ajeno. Pero vamos a tratar, gobernantes y gobernados, de establecer la regla del juego y de cumplirla. El Estado tiene la responsabilidad de establecer la regla del juego. Los gobernantes y los gobernados tenemos el deber y la responsabilidad de cumplirlas. Pero también el Estado tiene el deber de garantizar un régimen de derecho. Ese está garantizado en demasía en este país. Como yo decía en el segmento anterior, aquí se dice barbaridades, se insulta a los presidentes, a un jefe de Estado, a un político, a quien sea. A mí me dicen de todo. A mí me dijeron el otro día, viejo charlatán, de todo, pero no se me rompe un hueso. Por eso es irrespeto, es por la falta de conciencia. Y me han preguntado que cuánto me da el PLD para que yo lo defienda, que cuánto me da el gobierno de Danilo. Y yo lo único que le digo a la gente que me dice eso, pregúntele al que maneja la publicidad del gobierno del presidente Danilo Medina, mi querido amigo y eficiente vocero y caballeroso, Roberto Rodrigo Marchena, cuánto me ha dado de publicidad a través del DICOM, de la Dirección de Comunicaciones, para que yo pueda pagar este programa y para que yo difunda las cosas de la presidencia. No regalo, porque publicidad. Pregúntele si la tengo. Entonces, pero es así como la gente piensa, porque se ha pensado. Como aquí hay mucha gente que se venden, entienden que todo el mundo tiene un precio económico. Y yo creo que este humilde servidor, José Rodríguez, no se ha fabricado el dinero del mundo. En el mundo no se ha fabricado el dinero para que puedan comprarme. Porque yo digo lo que tengo que decir a quien sea, con altura y con respeto. Entonces, hay que romper, señores, con ese nivel de irracionalidad que está predominando en tantos cerebros de la República Dominicana y particularmente en cerebros con concepciones políticas. Aquí hay gente que concibe la política, pero no la entiende, que quiere ser político, que se enganchan a políticos como cualquiera se engancha a guardia o a policía, o se enganchaban porque ahora hay algunas medidas de restricción, pero antes cualquiera quería engancharse a guardia o a policía porque quería andar con un arma y tener un uniforme para imponer autoridad y jefiar, y para abusar también, o porque tenían un enemigo y querían matarlo, o querían desaparecerlo, o reducirlo a la mínima expresión. Entonces muchísimos factores incidían para que cualquiera se enganchara a guardia o policía, cuando bastaba antes que cualquier amigo lo recomendara, o que un jefe dijera, nómbrame, hámelo ahí, hámelo cabo, hámelo sargento. Entonces, señores, ya todas esas cosas las hemos ido superando. Y tenemos que seguir avanzando para ir superándolas. Pero los políticos tienen que concebir claro a qué se dedican, qué es la actividad política. La actividad política no es un relajo, no es un juego. Como decía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, es la actividad más digna y noble de ser realizada
por ser humano alguno. Entonces, no podemos permitir que aquí tengamos el concepto en varios cerebros de los que se dedican a la actividad política, que eso es un relajo y que eso es una chercha y que eso es, vamos a hacer una huelga de hambre y vamos a llevar pan y salami discretamente para que podamos mantenernos. Nadie se va a morir porque dure 5 días en huelga de hambre. Óyeme, una chercha, y vamos a hacer de todo, y nuestra gente cuando vean que sus líderes están en huelga de hambre y que están haciendo algo, ustedes verán que ellos van a quemar goma, van a hacer esto, van a romper, Óyeme, mientras se conciba la actividad política con esos criterios tan subjetivos y tan vagos, no se avanza, pero tampoco ese tipo de gente podrá lograr que un pueblo que cada vez tiene mayores instintos y niveles de inteligencia en términos de valorar las propuestas que le hagan los políticos. Entonces, es ahí. Mientras Abinader y el PRM acusaba al gobierno de Danilo Medina de ser un gobierno de dictadura y que si quieren la dictadura de Danilo Medina, pues voten por ella. Y si quieren la democracia y si quieren que yo le aumente la tarjeta Solidaridad y le aumente el bono estudiantil y que qué sé yo cuánto, voten por mí. Pues el pueblo supo asimilar la inteligencia y votó por quien entendía que debía ejercer el derecho al voto, por Danilo Medina, el PLD y los aliados. Y ahí está. Señores, vamos a ver si se paraliza este canibalismo que en términos políticos quieren llevar a cabo una serie de gente que no se prepararon para una derrota, pero tampoco trabajaron para obtener un triunfo. Muchas gracias por su sintonía, amables televidentes. Le agradezco la paciencia de haberme escuchado. Feliz resto de la noche para todos. Que Dios me los acompañe y nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo. José Rodríguez estuvo con ustedes.